Hola, mi nombre es Mónica Carrión Ruiz. Soy licenciada en Pedagogía, máster en Educación y formadora de docentes. En este canal encontrarás temas relacionados con las bases para la enseñanza, así que si este tema te interesa, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. En el video anterior revisamos los dos primeros capítulos del libro Psicología y Pedagogía, escrito por Jean Piaget en 1969. El día de hoy revisaremos los capítulos 3, 4 y 5. Capítulo 3. La evolución de algunas ramas de la enseñanza. A partir de los años 40 se realizaron serias revisiones a los programas de estudio y su didáctica debido principalmente al avance en las investigaciones de la psicología del niño y del adolescente. Respecto a la didáctica de las matemáticas, Piaget menciona que antes se veía como conceptos separados y en la actualidad las matemáticas se ven como una jerarquía de estructuras que se engendran unas a las otras a partir de ciertas estructuras madre, de manera que el alumno que no llegó a adaptarse a un tema ya no entiende lo que sigue. Estas estructuras madre corresponden bastante bien a las estructuras operatorias del pensamiento. Corresponden a las operaciones concretas que la inteligencia construye y utiliza de manera espontánea desde los 7 y 8 años y al pensamiento hipotético deductivo que se desarrolla entre los 11 y 12 años. Sin embargo, persiste la cuestión de encontrar los métodos más adecuados para pasar de estas estructuras naturales a la reflexión sobre tales estructuras y a su teorización. Una cosa es que de manera espontánea un alumno pueda deducir un patrón de correspondencias, por ejemplo, pero otra muy diferente es que reflexione sobre este proceso y lo teorice. Las recomendaciones que se señalan en este libro se pueden aplicar tanto a las matemáticas como a otras disciplinas. Número 1. Conducir al alumno para que él mismo forme conceptos en vez de imponerle el pensamiento ya estereotipado. Número 2. Lograr que el alumno adquiera la experiencia antes de iniciarlo en el razonamiento deductivo. Número 3. Preferir la investigación y el descubrimiento antes que la explicación doctrinal. Y número 4. Examinar los errores de los alumnos para conocer sus modos de pensar. En este capítulo Piaget explica el método de regletas de Cuisiner, que hasta el día de hoy son muy utilizadas en matemáticas, pero señala que no existe un método Cuisiner unificado y se debe tener cuidado en cómo se le utiliza. En cuanto a las ciencias físicas y naturales, Piaget insiste en que las demostraciones de laboratorio que solo repiten experiencias ya realizadas siguen estando muy lejos de una educación de la capacidad inventiva. El niño adquiere en forma espontánea entre los 11 y 15 años los instrumentos intelectuales para la experimentación. La escuela debe contribuir a este pensamiento experimental natural con una enseñanza de las ciencias que insista en la investigación y el descubrimiento. En este libro podrán encontrar algunos ejemplos de proyectos de métodos didácticos para la enseñanza de las ciencias. Y finalmente, en este capítulo, Piaget señala la importancia de establecer la relación entre la filosofía y el pensamiento científico. La reflexión filosófica permite delimitar problemas y perfeccionar métodos, que son requisitos indispensables para la ciencia. Capítulo 4. La evolución de los métodos de enseñanza. A partir de las objeciones realizadas a los métodos tradicionales basados en la transmisión del maestro y la recepción pasiva de los estudiantes, se gestó un movimiento para renovar los procedimientos pedagógicos en el sentido de los métodos activos. Sin embargo, existen varios equívocos respecto a estos métodos activos. Se debe aclarar que una escuela activa no es una escuela de trabajos manuales. En determinados momentos sí supone la manipulación de objetos y materiales, pero el aprendizaje se obtiene a partir de la acción de reflexionar sobre el objeto y de construcciones verbales. No todas las actividades se reducen a acciones concretas. Otro error fue suponer que el interés excluye el esfuerzo. Los métodos activos nunca desembocan en que el niño haga solo lo que le interesa o le gusta hacer, sino en una educación de la autodisciplina y del esfuerzo voluntario. El niño debe comprender por qué algunas tareas son obligatorias y otras son más libres. ¿Por qué muchos maestros siguen usando métodos receptivos tradicionales en lugar de usar métodos activos? Porque los mejores métodos son los más difíciles. El uso de los métodos activos requiere del maestro un trabajo más diferenciado y más atento, mientras que dar lecciones es menos cansado y corresponde a la tendencia natural del adulto. Una pedagogía activa supone una formación en conocimiento suficiente de la psicología del niño para comprender y aprovechar las maneras de proceder espontáneas de los alumnos en lugar de ignorarlas. Es
importante recalcar que existen algunos maestros que actúan de buena fe y suelen pensar que están cumpliendo los requisitos de los métodos activos cuando en realidad solo están sustituyendo un verbalismo tradicional con otro. Por ejemplo, aquellos maestros que utilizan imágenes, películas o algún otro material audiovisual para sus clases, pero se termina saturando al alumno y convirtiéndose en un verbalismo tradicional de la imagen, olvidándose de la actividad espontánea del alumno. Respecto a los métodos programados y las máquinas de enseñanza, que al momento de escribir este libro aún se encontraban en sus inicios y que evidentemente han sufrido una gran evolución en los últimos años, Piaget señaló que esta enseñanza puede tener éxito para ahorrar tiempo, aunque es insuficiente como método de enseñanza general. En lo personal considero que el maestro tradicionalista puede ser sustituido fácilmente por una máquina si solo se trata de transmitir conocimiento, pero el maestro activo jamás podrá ser sustituido por una máquina. Piaget considera que el valor de un método de enseñanza programado depende de los objetos que se le asignen en cada disciplina específica y recomienda construir programas basados en un principio de comprensión gradual y en ningún caso solo trasladar a términos de programación el contenido de manuales que se prestan a encadenamientos de preguntas y respuestas del modo más pasivo y automático. Capítulo 5. Las transformaciones cuantitativas y la planificación de la enseñanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron grandes cambios para la educación. Se requirió hacer un ajuste de las estructuras de la enseñanza con base a las necesidades de la sociedad. Un primer hecho ocurrido a nivel mundial fue prolongar la escolaridad obligatoria. En el caso de México, actualmente la educación obligatoria está conformada por preescolar, primaria, secundaria y media superior, es decir, hasta los 17 o 18 años. En cuanto a la educación superior, los ministerios de educación se preguntaron cómo saber qué profesiones harían falta en la sociedad del futuro. Fue así que nació la corriente de planificación. No se trata de imponer a los alumnos sus futuras profesiones en función de las necesidades nacionales, sino que la cantidad de becas y los lugares disponibles en cada especialidad está determinada de manera estricta y da por resultado una selección planificada. En la educación profesional se requiere de una expansión de la enseñanza, de modo que englobe una preparación escolar, teórica y sobre todo práctica para abarcar la mayor cantidad de oficios posibles. Por otro lado, se requiere de un enriquecimiento interno de los programas pensados para brindar a los futuros profesionistas una cultura general ampliada. No solo se prepara al estudiante para realizar un trabajo calificado, sino para un completo desarrollo personal. No te pierdas el próximo video donde continuaremos revisando cómo se coordinan los descubrimientos psicológicos con los métodos de enseñanza. Mucho éxito y nos vemos pronto.